¿De qué vamos a hablar, Pablo? Bueno, vamos a continuar con este tema del bono, porque como lo señalabas vos recién, lo acaba de oficializar el presidente Alberto Fernández a través de un decreto, y la pregunta que surge a partir de esto es, ¿qué letra chica hay? Claro. Bueno, primer dato central, el decreto no refiere a una sanción. No habla de una sanción, pero, al menos lo que hemos podido consultar, el Estado tiene la posibilidad, la potestad de aplicar esas sanciones en virtud de que se convierte en un decreto de carácter obligatorio para las empresas privadas. Si bien los instrumentos de esa sanción no aparecen en el decreto, los tiene el Estado. Los tiene. Los puede utilizar el Estado si es que decide hacerlo. Distinto es con provincias o municipios que deciden no pagar el bono, porque ahí existe una autonomía en esa decisión. Sí. Es decir, las provincias y los municipios no tienen que acatar necesariamente la decisión del Estado nacional o consultarlo. Ni tampoco tiene la herramienta, como decía el Estado, de poder sancionar a una provincia o a un municipio. No las tiene. No las tiene. En esas autonomías es que, en esta cuestión en particular existe una autonomía. Hay otras cuestiones que están relacionadas con decisiones federales a las que provincias y municipios deben acatar. Pero en esta cuestión en particular existe un marco autonómico para fijar salarios y demás o discutir paritaria con los trabajadores. Distinta es la situación de las empresas porque esto, si bien es un bono, lo decíamos, no remunerativo, ya lo vamos a explicar en detalle y demás, tienen que acatar la decisión. Si no lo hacen, están expuestos a una eventual sanción. Es que el Estado Nacional deberá decidir cuál. Hay un incumplimiento de un decreto presidencial. Ahora ya decreto a partir de la firma del presidente. Ahora, más allá de la postura que han tomado corporativos, muchos grupos empresarios, y de las manifestaciones públicas que ha habido y de un contexto electoral que hace que haya sectores políticos que salgan a cuestionar esta medida, incluso sectores mediáticos que responden a esos poderes políticos que están haciendo casi una cuestión de militancia, ¿no?, para que esto no ocurra. La verdad es que parece haber, cuando uno consulta, digamos, en los sectores gremiales que ya han tenido un contacto con la patronal, una decisión de pagarlo, ¿no? Hay un enojo por la decisión del Gobierno Nacional, pero mayoritariamente hay una decisión de abonarlo. Hoy nuestro compañero Jorge Dominici, que hacía una nota allí a uno de los referentes de CAME a nivel nacional, decía, lo vamos a pagar. Lo que estamos poniendo es, nuestra bronca, estamos marcando que es una imposición, pero dice, lo vamos a pagar. Sí. Efectivamente. Daría la impresión que esto ya de alguna manera está saldado. No así en las provincias donde la mayoría dicen, nosotros vamos a manejarnos con las paritarias que vienen impulsando. Creo que lo charlamos, ¿no? Pero allí, más allá de una situación económica, de las paritarias provinciales y demás, me parece que faltó respaldo político a la decisión de Massa, ¿no? Digo, de los gobernadores, al menos que están más cercanos. Sí, de todas maneras, es difícil saber si Massa no lo consultó o lo tanteó en esta circunstancia, o no tenía mucho margen, digamos, porque si buscaba un consenso con cada una de las provincias, ¿lo hubiese logrado? Pero en el anuncio decir, pido que los gobernadores y los intendentes hagan un esfuerzo. Bastante poquito. Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández fue mucho más enfático. Lo retó un poquito. Lo retó, efectivamente. Claro. La verdad es que, hay una diferencia sustancial entre lo que sucede entre las provincias y el sector privado, ¿no? Que está relacionado fundamentalmente con que en las provincias no hay tanta multiplicidad de acuerdos. ¿No? Puede haber 3 o 4 paritarias que realiza un gobernador. Y en general, esa mayoría hay excepcionalidades porque también el Estado precariza y tiene trabajadores en negro, de manera informal, no digo en negro, pero sí con mucha informalidad. Pero en general hay determinados beneficios que alcanzan a casi todos o a una enorme mayoría. Esto no ocurre con el trabajo privado, ¿no? Hay un tercio de los trabajadores en la Argentina que están en negro, y entre los que están en blanco hay un gran porcentaje que dirime situaciones de paritaria en una enorme desigualdad y debilidad, ¿no?, frente a contextos inflacionarios como los que tenemos. Por eso es que la inflación ha ido afectando fuertemente a los salarios. Y después hay una discusión
discusión que también es real. La Argentina viene creciendo en los últimos años, a pesar de todo este contexto inflacionario, esta debacle que estamos viviendo en lo social, ¿no? Pero viene teniendo crecimientos que han incrementado fuertemente el ingreso de muchas empresas, sobre todo de las empresas que hoy se quejan de este bono, porque si bien la CAME representa, por ejemplo, los pequeños comercios y las pymes, pero hay una cuestión mayoritaria de enojo, sobre todo está enfatizado en aquellas empresas que tienen una mayor espalda y que han ganado muchísimo para poder hacerlo. Y cuando te dicen, bueno, pero no hubo consenso. Bueno, pero las empresas, cuando te van a aumentar el arroz, cuando te aumentan los repuestos, cuando te aumentan las zapatillas, ¿vienen a consensuar con vos? ¿Todo el tiempo vienen a consensuar con vos? Acá los únicos que no tienen posibilidades de trasladar inmediatamente los costos de una devaluación son los trabajadores. Los trabajadores no tienen esa posibilidad de hacerlo. Sí lo hacen las empresas. Y las empresas no consensúan cuando te aumentan incluso por encima de la inflación. Y hoy por hoy déjame sumarle a los pequeños comercios que están atados a que no venden y tampoco pueden sumarlo. Y claro, que también son víctimas de esas grandes empresas, ¿no? Yo creo, mira, de lo que hemos podido evaluar, ¿no? De hablar incluso con comerciantes pequeños y demás y con sindicatos. Y son los comerciantes pequeños los primeros en que quieren pagar, por dos razones. A pesar de que son los que más dificultades tienen. ¿No? Los pequeños comerciantes son los que más les va a costar pagar esta plata. Y sin embargo, muchos de ellos dicen, mira, lo que pasa es que si nosotros vemos que hay poco movimiento, se está estancando la economía. Por lo cual, si no pagamos, vemos que no hay salario y no se reactiva esto. Están viendo cómo cae la actividad económica. Por eso creen necesario activarlo. Y además son los que tienen un contacto directo con el trabajador. Conocen a su familia, saben cómo se llaman, qué dificultades tienen. Lo tienen que ver todos los días. Los tienen que ver todos los días. Entonces tienen un compromiso distinto. En cambio, las grandes empresas, esas que piden sistemáticamente el consenso, pero al momento de aplicarte el aumento no consensúan con nadie, son las que hoy aparecen negándose o instalando ese discurso de la negación. Hoy deberíamos estar discutiendo qué poco que son los 30.000 pesos. No llenás un changuito, no pagás ni la mitad de una zapatilla con 30.000 pesos. Es que fue la primera discusión que salió, después fue absorbida, ¿no? Claro, y ahora lo que se está discutiendo es, mirá, bueno, yo creo que el gobierno nacional también es responsable de esto, cuando planteó la idea, que no se vaya al dólar, ojo, que no se vaya a tal cosa. Bueno, está estigmatizando una cuestión que debería ser, a esta altura, apenas una curita para resguardar la situación de trabajadores que lo vienen pasando muy mal. Pero vamos a ver qué dice el decreto, firma. qué señala. Usó la lapicera. Usó la lapicera. Digamos, hay dos noticias, la firma y que apareció. Y que lo hizo enfáticamente. El Alberto Fernández que habló ayer es muy distinto al Alberto Fernández que hemos conocido durante estos 4 años. Y muchos dirán, che, ¿y si esto lo hacían antes? ¿Si reaccionaban antes de esta manera? Bueno, es una discusión, claro está. Si ha llegado a este nivel de desigualdad, en gran responsabilidad por este modelo económico, ¿no? Esto fue lo que ha llevado a que existan dos Argentinas tan desiguales hoy en el país, ¿no? Bueno, pero el presidente firmó el decreto para la asignación del bono de 60.000 pesos para trabajadores. La iniciativa para empleados del sector privado y del Ejecutivo Nacional, esto lo aclara, esto es muy importante porque no habla ni de provincias ni de municipios. El decreto habla de sector privado y del Ejecutivo Nacional. Establece 2 cuotas de 30.000 pesos con los salarios devengados en los meses de agosto y de septiembre. Es decir, que antes del 15 de septiembre te tienen que sumar con los haberes de agosto, que vas a cobrar ahora, te tienen que sumar esos 30.000 pesos. Y antes del 15 de octubre, con lo que va a ser el haber de septiembre, tenés que sumar los otros 15.000 pesos. Según el decreto de necesidad y urgencia presidencial, la asignación será otorgada por única vez para trabajadores en relación de dependencia del sector privado. Acá hay otro elemento que le quita mucho peso al costo que van a tener quienes deban pagarlo. Es única vez. Es por única vez, aparece como norma remunerativo. Los sectores, los pequeños comercios y pequeñas pymes van a dejar de pagar, van a recibir, digamos, un subsidio para el tema de las cargas patronales. Y además esa cuenta de paritarias, en algún momento lo van a licuar, ¿no? Esa cuenta de futuras paritarias. Por eso decimos que en realidad, más que para los empresarios, acá es para los trabajadores, parece como muy poquito lo que se ha anunciado. Pero vamos a ver más detalles. También se suma una asignación no remunerativa para las trabajadoras, lo que decíamos, del régimen de personal de casas particulares. Es de 25.000 pesos, que será abonado también en 2 tramos. En este caso no es a cuenta de futuras paritarias. No. Acá es un monto fijo único de 12.500 pesos que se va a pagar en estas 2 cuotas. La asignación no remunerativa dispuesta se aplicará a los trabajadores que perciben salarios
incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, inferiores a 400.000 pesos. Es decir, si en el recibo de sueldo estás por debajo de 400.000 pesos, lo vas a recibir. Si estás, no importa por qué razones, ¿no? Por todo lo que se acumula por encima de esos 400.000, ya no lo recibís. O el monto proporcional en el caso de la prestación de servicios de trabajador o de la trabajadora fuera inferior a la jornada legal o convencional. Es decir, si vos trabajás menos de lo que te dice tu convenio laboral, bueno, vas a recibir un porcentaje menor. Claro. En base a ese esquema. Si tenés medio turno vas a recibir 15.000 pesos. Por ejemplo. No me la compliqué más que con medio turno y la mitad voy bien. Más o menos. Bueno, pero esa es la medida del porcentaje, ¿no? Queríamos explicar todos estos detalles porque a partir del decreto es que comenzamos a conocer efectivamente cómo va a impactar este proceso y la necesidad de rediscutir una Argentina donde no existan tantas diferencias ni tanta complejidad para poder salir de circunstancias que ya de por sí nos tienen acongojados, agobiados, pero que naturalmente tienen ganadores y perdedores. Hoy la Argentina tiene ganadores y perdedores. Y el sector de los trabajadores, el sector de los pequeños comercios, el sector de las pymes aparecen como los más afectados porque son los que menos capacidad tienen de poder acompañar la inflación y sobre todo de ser fijadores de precios. Un detalle que lo manifestó Kelly Olmos, tal vez son los menos, es un grupo muy reducido, pero aquellos trabajadores, por ejemplo, que cobran, decíamos el límite de 400.000 pesos, que cobran 380.000 pesos, van a recibir 20.000 para llegar a los 400. Se da esa proporcionalidad. Claro, y aquellos que cobran 390.000 pesos van a recibir 10.000 pesos. El que cobra 370, a pesar de que el bono es de 60, pero va a recibir 30 y 30 hasta completar los 400. Efectivamente. Son los menos, ¿verdad? Porque están allí en el límite, pero bueno, es una particularidad que es un detalle que lo salió a explicar la ministra. Sí, y lo que se está esperando mucho es saber el tema del crédito de 400.000 pesos, que me parece que va a tener, más allá del debate político que se está dando con estos 60.000, va a tener más impacto que el tema del bono, sí, ¿no? Porque ahí es una manera, a través de la tarjeta, por ejemplo, de poder financiar a un costo muchísimo menor el agobio de lo que implica una tarjeta de crédito y además de poder comprar aquello que venías postergando desde hace mucho. Pues si ibas a la hora 12 te mataban con los intereses, bueno, ¿no? Y la que dijeron cuando lo presentaron, y desendeudarse. Y desendeudarse. Bueno, esa es una cuestión central que están esperando mucho los trabajadores y que todavía no se conoce la letra chica. Hay mucha gente que ha ido a preguntar a los bancos y te dice, mira, todavía no tenemos la letra chica de esto, pero ese parece que puede ser un elemento realmente sustancial, por lo menos para aliviar el endeudamiento de aquellos que están llegando con la tarjeta, con la imposibilidad de arreglar lo básico, de poder cumplimentar los gastos mínimos y no llegás, y no podés. Bueno, de poder refinanciar ese agobio, habrá que ver, seguramente en estas horas se van a conocer más detalles. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes. Venga, lo seguimos esperando acá durante todo el día. ¿Saben festejar? Octavo de final. Venga, no se vaya.